Bueno, vamos a continuar entonces. La última vez estábamos viendo estos conceptos, ¿no? Relacionados con el calor. Primero vimos esto que se llamaba razón de transferencia de calor. Más comúnmente llamado transferencia de calor o flujo de calor, ¿no? ¿Sí? Se representa con Q punto. ¿De acuerdo? Y es la cantidad de calor, de energía calorífica, ¿no? Que atraviesa una superficie en una determinada unidad de tiempo. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Esto ya lo vimos en la anterior clase, pero para repasar está bien que lo coloquemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, el calor es una función de trayectoria, por eso colocamos la derivada inexacta, ¿no? La diferencial inexacta. ¿Ya? ¿Y cuáles son sus unidades? Depende del sistema, ¿no? El sistema internacional se utiliza para el flujo de calor julios y para el tiempo los segundos. Y esto eran los vatios, ¿no? Y en el sistema inglés teníamos el BTU hora. Era así nomás, BTU por hora, ¿no? ¿Ya? Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la razón de la transferencia de calor es variable, es mejor trabajar con derivadas, ¿no? Y si la transferencia de calor es constante, entonces es directamente calor entre el tiempo, ¿no? Ya, ahí está. Después vimos, jóvenes, el concepto de densidad de flujo de calor, ¿no? Ahí está. Algunos le llaman calor superficial por si acaso, ¿no? Ese puede ser otro nombre con el que lo conozcamos. Y se representa con una Q minúscula y su puntito. ¿Ya? Ahí está. Y esto es igual, nada más ni nada más que a la razón de la transferencia de calor por unidad de área. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, calor por unidad de área. ¿Ya? Entonces también tenemos las unidades, ¿no? En el sistema internacional, las unidades de Q punto son los vatios metro cuadrado. ¿Ya? Y en el sistema inglés, BTU hora pie cuadrado. ¿Ya? Ahí está. Eso le llamamos entonces densidad de flujo de calor. Y es nada más que dividir el calor entre el área, ¿no? Sí, acuérdense que el calor es una función de superficie, perdón, depende del área de la superficie, ¿no? Y el calor generalmente sale de superficies para entrar en otra superficie. Entonces es muy importante relacionarlo con el área. Tenemos este otro concepto que se llama calor volumétrico, ¿ya? Y esto se utiliza cuando vayamos a trabajar con sistemas que generan calor. Y no es nada más que la razón de la transferencia de calor por unidad de volumen, ¿ya? ¿De acuerdo? Por unidad de volumen. Ahí está, ¿sí?
por unidad de volumen. No hay por dónde perderse aquí, ¿sí? Ya, ahí está. ¿De acuerdo? No hay que olvidarse. Estos conceptos se manejan bastante. ¿Ya? Ya vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Ingeniero, perdón, hay una compañera esperando para entrar. No hay, compañero. Ahora sí hay dos, pero son dos muchachos. Ya. Entonces, fíjense, un foco incandescente se puede, ¿no? Aproximar a un bombillo, ¿no? De vidrio esférico de 5 centímetros de diámetro. En su interior existe, ¿no? Un filamento de tungsteno de 3 centímetros de largo y 0,3 milímetros de diámetro. ¿Ya? Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Entonces ustedes conocen este tipo de focos, ¿no?
se puede aproximar, dice, una esfera de 5 centímetros de diámetro. Ahí está, ¿no? Una esferita de 5 centímetros de diámetro y tiene en su interior un filamento de un metal de muy alto punto de fusión, que es el tungsteno. Dice, tiene 3 centímetros de largo y 0,3 milímetros de diámetro, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más vamos a colocar, no? El foco está conectado, ¿no? A la red de 220 voltios. Y el consumo de corriente sí es de 0,45 amperios. ¿Ya? Ahí está. Aquí vamos a poner calcular. Inciso A, la razón de la transferencia de calor. Inciso B, el calor superficial en el filamento. Y en el bombillo. El calor volumétrico en el filamento. Inciso D, el calor total, ¿no? En un tiempo de 8 horas. Y el costo. Ya aquí vamos a anotar, ¿no? Vamos a suponer que el costo es de 0,6 bolivianos por cada kilovatio hora. ¿Sí? Entonces, el costo de tener este foco encendido un año. 8 horas diarias, ¿ya? Listo. Entonces, el costo de la energía eléctrica, vamos a suponer que es 60 centavos por cada kilovatio hora. ¿Ya? Bueno, ahí está. Entonces, este es el enunciado del ejercicio. ¿Sí? Y vamos a colocar entonces solución. Primero inciso A, ¿no? La razón de la transferencia de calor. ¿Ya? Entonces, el foco se alimenta con energía eléctrica, ¿no? ¿Sí? Y toda la energía eléctrica que circula por el filamento se convierte parte en luz y parte en calor, ¿no? ¿Sí? Se convierte parte en luz y parte en el calor. Este tipo de foquitos son focos nada ahorrativos, ¿no? No son ahorrativos, son focos gastadores, ¿no? ¿Sí? Y no son muy eficientes. La mayor parte de la energía eléctrica, sí, se convierte en calor. Se convierte en calor, sí o sí. ¿Ya? Ahora imagínense que estuviese en una habitación cerrada, el foco, y la luz no va a escapar de ahí, ¿no? Si estuviese en una habitación cerrada, la luz va a escapar, no va a escapar, y si escapa es muy poquito. Entonces, irremediablemente, toda la energía que consume se va a convertir en calor. Sí o sí, se va a convertir en calor, ¿no? Cerca del 70% de la electricidad de entrada es calor. Si no, ustedes deben conocer, ¿no? Que cuando un foco de este tipo está encendido, está muy, muy caliente. Produce más calor que luz. Pero después de toda la radiación luminosa que produce, cerca de nuevo el 70% de la radiación es infrarroja y esa radiación infrarroja se convierte en calor. Y muy poquito es luz. Pero como la luz no escapa de la habitación,
también al final esa luz se convierte en calor. Entonces, para calcular la transferencia de calor hay que acordarse un poquito de electricidad, del efecto Joule, ¿no? ¿No? Que dice que la cantidad de energía consumida por un elemento resistivo, ¿no? La cantidad de energía consumida por un elemento resistivo es igual al voltaje por su intensidad o también es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia eléctrica. ¿Ya? Entonces, en este caso, toda la energía que le entra al foco se va a convertir en calor. Entonces, aquí podemos calcularlo por esta forma. Voltaje por intensidad. ¿Ya? Y listo. El voltaje es de 220 voltios y la intensidad de corriente eléctrica es de 0,45 amperios. Y voltios por amperio me da vatio, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense que esto no es difícil de calcular. 99, ¿no? 100 vatios. 99 vatios. Ahí está. Entonces, este es un poquito de 99 vatios. Ahí está. Y esa sería la razón de la transferencia de calor. ¿De acuerdo? Entonces, al final, toda esta energía eléctrica se va a tener que convertir en calor. Ya de entrada, sí, el 70% es calor puro, ¿no? De ahí el 30% que sobra, de nuevo el 70% es radiación infrarroja. 7 por 3, 21. Entonces sería 70 más 21, sería 91. 91% de entrada ya es calor. Y el 9% que me queda, ¿sí? El 9% que me queda se convierte en luz. Pero si la luz no escapa del entorno, no se disipa en el infinito y más allá, entonces irremediablemente también se va a convertir en calor. Ya todo al final se convierte en calor por las leyes de la termodinámica. Entonces fíjense que la razón de la transferencia de calor que genera el foco es de 99 vatios. ¿Ya? ¿Sí? Listo. Así de sencillo. Para eso tenemos que acordarnos del efecto Joule, ¿no? ¿Sí? Inciso B. ¿Qué me pide el inciso B? Calor volumen, la densidad del flujo de calor, ¿no? En el filamento y en el bombillo. ¿Ya? El primero en el filamento. Vamos a colocarlo así, filamento, ¿ya? ¿A qué es igual esto? Es igual a la razón de la transferencia de calor entre el área, ¿no? Sí, en el filamento. Y el filamento lo podemos suponer como un alambre delgadito, ¿no? ¿Sí? Un alambre delgadito. Como un cilindro, si quieren. Que tiene una longitud de 3 centímetros. Y tiene un diámetro muy chiquitito, ¿no? Un diámetro de 0,3 milímetros. Entonces todo este calor va a salir del filamento, ¿no? ¿De acuerdo? Todo el calor va a salir del filamento. En realidad toda la energía va a salir del filamento, ¿no? En todas direcciones. Entonces, ya sabemos que el calor que genera es 99 vatios. 99 vatios, ¿sí? Y el área hay que calcularlo. El área es superficial del cilindro, ¿no? ¿Sí? En este caso, el área es el área superficial de un cilindro, ¿no? Sería entonces perímetro por longitud. Sería pi, 2pi por radio, ese es el perímetro por longitud. O si quieren, pi por diámetro por longitud. Esa sería el área superficial. ¿De acuerdo? Estamos despreciando las áreas de los laterales. Esta área de aquí y esta otra área, que en realidad están conectados, ¿no? Esas dos áreas ahí. ¿Ya? Entonces tenemos pi por diámetro. El diámetro es de 0,3 milímetros. Y la longitud es de 3 centímetros. Pero hay que llevar a metros todo, ¿no?
esto entre 1000 y esto entre 100. Para que todo esto me dé metros cuadrados. ¿Sí o no, señores? ¿No? Entonces el área me va a dar un valor muy chiquitito. Está 2,827 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces el calor en el filamento, la densidad de flujo de calor en el filamento va a ser igual a los 99 vatios entre el área. Ahí está, ¿no? Sale 3,501 por 10 a la 6, es decir, 3.581.408. 3 millones y medio, ¿no? De vatios por cada metro cuadrado. Ahí está, esa sería la densidad del flujo de calor en el filamento. ¿Ya? ¿Y cuánto vale en el bombillo? Ah, el área ahí es mayor, ¿no? Sí, lo encerramos bien esto y calculamos ahora en el bombillo. Ya. Aquí lo vamos a anotar, ¿ya? Entonces vamos a tener el calor en el bombillo. Es igual a la razón de la transferencia de calor ahora entre el área del bombillo, ¿no? ¿Sí? El área del bombillo ahora es el área de una esfera, ¿no? Esta área de aquí. El área superficial. ¿A qué es igual el área superficial? ¿No? Es 4 por pi por radio al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Y entonces fíjense, el área de una esfera es 4 por pi por radio cuadrado. O lo que es lo mismo, pi por diámetro al cuadrado. No se olviden que el diámetro es 2 veces el radio. Y al elevarlo al cuadrado se convierte en 4 radio cuadrado. ¿No? Entonces el área del bombillo pi por el diámetro, ¿no? 5 al cuadrado, pero para llevarlo a metros hay que dividir entre 100. Entonces sería 25 entre 10.000, ¿no? Fíjense, 5 entre 100, 5 elevado al cuadrado, por pi, igual. Ahí está, 0,007854. Ahí está, ese sería el área superficial del foquito, ¿no? Más bien no es tan chico. Por lo tanto, la razón de la transferencia de calor superficial es el calor, los 99 vatios, dividido entre el área, ¿no? Está 12.605,07 vatios sobre metro cuadrado.
Entonces fíjense que cambia mucho si el área cambia, ¿no? Ahí está. Esas serían las respuestas del inciso B. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. ¿Preguntas, dudas? No es difícil, ¿no? No, no, no es difícil. Sí. Vamos con el inciso C. ¿Qué nos dice el inciso C? Bueno, sería calor volumétrico en el filamento, ¿no? Sí, calor por unidad de volumen. ¿Qué sería la razón de la transferencia de calor entre el volumen? Directamente, ¿no? La razón de la transferencia de calor ya la tenemos, es 99 vatios. Aquí está. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular el volumen del filamento, ¿no? ¿Sí? El volumen del filamento sería como el volumen de un cilindro, ¿no? ¿Sí? Pi cuartos, diámetro al cuadrado por longitud. Ahí está. ¿Sí? Es como el volumen de un cilindro. ¿Ya? El diámetro es 0,3 al cuadrado y la longitud es 3. Pero hay que dividir para convertir a metros todo, ¿no? Esto entre 1000 y esto entre 100 para obtener metros cúbicos. ¿Ya? Ahí está, 2,1201, 2,121 por 10 a la menos 9. Ahí está, ¿sí? Metros cúbicos. El volumen es muy chiquitito, ¿no? Entonces el calor volumétrico van a ser igual a los 99 vatios entre el volumen. Esta, ¿no? 46.685 millones. ¿Ya? Entonces 4,669, ¿no? Por 10 a ver, ¿cuánto sería? 6 9 a la 10. Por 10 a la 10, ¿no? Por 10 a la 10 vatios por cada metro cúbico. ¿No, señores? Sí, si lo divido entre 1000 me daría kilovatios. Si lo divido entre 1.000.000 me daría megavatios. Si lo divido entre 1.000.000.000 me daría gigavatios, ¿no? Ahí está, entonces esta sería la respuesta. Sirve dejarlo también como estaba en aquí. También sirve así, no hay problema, ¿ya? Ahí está, ¿no? Entonces fíjense que por unidad de volumen las cantidades son inmensas. Los calores volumétricos y los calores superficiales son altos, pero los calores volumétricos son muy, muy grandes, ¿ya? ¿De acuerdo? Bueno, último inciso. ¿Qué dice el inciso D? Dice, calcule el calor total producido funcionando 8 horas
en la noche, digamos, ¿no? ¿Sí? Funcionando 8 horitas nomás. Entonces sabemos, ¿no? Aparte, que la razón de la transferencia de calor es igual al calor entre el tiempo. Y aquí la razón de la transferencia de calor en el estado estacionario es constante. Por lo tanto, el calor total es igual a la razón de la transferencia de calor multiplicado por el tiempo. Y el tiempo son 8 horas, ¿no? Pero una hora tiene 3600 segundos. Y si quieren vatio, lo podemos expresar también en julios sobre segundo, ¿no? Entonces esto sería julios sobre segundos. Entonces es evidente que las horas se cancelan, los segundos también, y esto me va a dar en julios. ¿Ya? Ahí está. 2.851.200 julios, ¿no? Ahí está, ¿sí? O si quieren también 2.85 2.85 megajulios, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Esa es parte de la respuesta de este último inciso. Parte. ¿Sí o no? Miren, sale muy grande, ¿no? Porque una hora pues tiene 3.600 segundos. Entonces serían 8 horas, 8 por 3.600. Y si la potencia del foquito es 99 vatios, entonces sería 99 julios por segundo. 99 por 8 por 3.600 da 2.851.200 julios. Si lo divido entre 1000 me daría 2.852,2 kilojulios. Si lo divido de nuevo entre 1000, 2,85 kilo o megajulios en este caso, ¿sí? ¿Ya? Ahora el costo, ¿ya? ¿Cuánto cuesta tener este foquito encendido un año? ¿Ya? Un año. Suponiendo que obviamente cada día se lo enciende 8 horas, ¿no? ¿Ya? 8 horas. A lo mejor en su casa hacen eso, ¿no? Nunca apagan alguna luz por seguridad, ¿verdad? Nunca apagan alguna luz por seguridad y no está mal eso. Siempre hay que cuidarse, ¿no? Entonces todas las noches encienden por lo menos un foco, bueno, ustedes ya sabrán, ¿no? Y entonces un año tiene 365 días, entonces es, no, miren, vamos a calcular eso, ¿ya? Entonces al año el costo, digo, el calor anual sería entonces 2.850 y... Eso sería, ¿no? 2.851.200 julios por 365 días, ¿no? Sí, entonces el calor al año va a ser igual a todo esto, ¿no? Entonces esto por 365, ¿ya? Y nos sale una cantidad muy grande, ¿no? 1.040 millones, ¿no? De julios. Ahí está, al año. Ahí está, esa es la cantidad de energía que consume el año, ¿ya? Pero ¿cuánto va a costar todo esto? ¿Cuánto va a costar tenerlo encendido durante un año? ¿Ya? Para eso tenemos que tomar en cuenta el costo de la energía eléctrica. Dice que es 60 centavos de boliviano por cada kilovatio hora.
¿Ya? Entonces dice, ¿cómo tenemos que interpretar este término? Kilovatio hora. Un kilovatio es 1000 julios por segundo. Ese es un kilovatio. Y una hora es 3600 segundos. ¿No? Entonces esto da 3,6 millones de julios. ¿Sí o no? 3600 por 1000 me va a dar 3,6 por 10 a la 6 julios. Entonces un kilovatio hora equivale a 3,6 por 10 a la 6 julios. ¿No? Y esto vale 60 centavos. Entonces el costo ya lo podemos calcular aquí para terminar, ¿no? El costo anual para cubrir 1040 millones, ¿no? 1040,688 julios. Entonces ya trabajamos con nuestro factor de conversión acá, ¿no? Que es el costo unitario, ¿no? ¿Sí? Vale 0,6 bolivianos. Un kilovatio hora, que es 3,6 por 10 a la 6 julios, ¿no? Ahí está. Los julios se cancelan. Entonces esto por 0,6 entre 3,6 entre 1 millón, ¿no? 173 pesos. 173,45. Y es cuestión simplemente de relacionar, ¿no? Ya, ahí está. ¿De acuerdo? Esto es lo que uno paga al año. Solo por mantener este foquito encendido todas las noches, ¿no? Ya, ahí está. Puede parecer no mucho, ¿no? Puede ser que parezca no mucho, pero ¿qué pasa si tienen 10 focos? Ah, bueno, eso ya es 1734. Eso ya duele, ¿no? Pagarlo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero es un foco dragón también, es un foco de 99 vatios, es harto eso, ¿no? Podríamos poner un foco de 25 vatios, entonces reducimos casi a la cuarta parte, ¿no? ¿Sí? Unos 40 pesos, más o menos un poco más de 40 pesos al año, ¿ya? O conseguimos un poquito de 8 vatios fluorescente, ¿no? Que es un poquito ahorrador, entonces reducimos a una fracción el costo, ¿no? Ahorramos más electricidad. Lo bueno de los foquitos incandescentes es que soportan lluvia, ¿no? Humedad, cambios bruscos de temperatura. Eso es lo bueno de los focos incandescentes. Uno lo puede dejar en la intemperie y le puede chorrear agua y a ese foquito no le pasa nada. Pero un foco LED o un foco fluorescente le entra una gotita y toda su circuitería se quema, ¿no? No sirve para exteriores. ¿Ya? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Sí, no es difícil esta parte. ¿Ya? ¿Está bien? Bueno, ya. Bueno, vamos a continuar entonces con este asunto, ¿sí? Ya hemos hablado del calor, las formas de energía, el calor, las fórmulas de calor, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ahora, jóvenes, de los tipos de calor que hay, ¿ya? En realidad no serían los tipos de calor, porque el calor es único, simplemente las fórmulas para el calor, ¿no? ¿Sí? Ya, voy a borrar aquí, ¿no? Vamos a colocar tipos, porque si no, por ahí después me cuelgan, ¿no? Ya vamos a colocar aquí calor sensible, latente, calor sensible y calor latente, ¿no? También podemos tener otras fuentes de calor como calor
de combustión, calor eléctrico, por efecto Joule, que es el que hemos usado, ¿no? Ya, ahí está, ¿sí? Ya, miren, el calor sensible es aquel calor, el primero, vamos a llamarlo, ¿no? Primero, vamos, veamos aquí. Calor sensible. Es aquel calor, jóvenes, que provoca cambios en la temperatura de la materia. Sí, pero no en el estado. ¿Me entienden? Provoca cambios en la temperatura, pero no en el estado. Si yo tengo, por ejemplo, agua fría a 10 grados centígrados y lo caliento en la hornilla de mi cocina, hasta por lo menos 99, el estado va a permanecer líquido, ¿no? ¿Sí? Va a permanecer líquido. Entonces, esa es una fórmula de calor sensible. La temperatura es lo único que cambia, ¿no? Y el calor sensible va a ser igual a la masa de la sustancia que vamos a calentar o enfriar, una constante que se llama calor específico y una diferencia de temperaturas, ¿no? Ahí está. Por eso se llama sensible. ¿Por qué? Porque es sensible al cambio de la temperatura. ¿De acuerdo? No se deben olvidar. Entonces, este tipo de calor se puede intercambiar con la materia con el único fin de alterar su temperatura, pero no su estado. La temperatura final puede ser mayor o menor a la inicial. Entonces, si la temperatura final es mayor, el objeto o la sustancia se calentó. En caso contrario, se enfrió. Calor latente, ¿no? El calor latente. Ya es también el calor que provoca, ahora sí, cambios en el estado, no en la temperatura. ¿De acuerdo? Provoca cambios en el estado. Entonces, el calor latente es igual a la masa de la sustancia por una constante que se llama calor latente, calor específico latente, ¿no? Y este calor provoca cambios en el estado. Por ejemplo, cuando el hielo pasa a líquido o cuando el líquido pasa a vapor o al revés, ¿no? Cuando el vapor se condensa a líquido o cuando el líquido pasa a sólido, se solidifica, ¿no? Aquí mismo, miren, voy a aprovechar este espacio. Para el agua, por ejemplo, si queremos encontrar información para otras sustancias, ahí tienen los libros, tienen internet, ¿no? Para el agua, fíjense, tenemos el calor específico del sólido, es 0,5. ¿Ya? ¿O saben qué? Lo voy a anotar en, bueno, ahí está, 0,5 calorías, gramos, grados centígrados. O lo que equivale a aproximadamente 2093 julios, kilogramos, grados centígrados. ¿Ya? Ahí está. Ese es del hielo sólido. Del líquido es una caloría, gramo, grado centígrado. O lo que equivale a 4187 julios, kilogramos, grados centígrados. Y del vapor, de nuevo, es aproximadamente 0,5. Ahora para los cambios de estado. Por ejemplo, el calor latente de fusión, ¿no? Es aproximadamente 80 calorías por cada gramo. Esto en el sistema internacional sería 135.000 julios por cada kilogramo, ¿ya? Ese es el de fusión, cuando el hielo pasa a líquido. El calor latente de solidificación es lo mismo, pero con signo cambiado.
es negativo. Y el calor latente de vaporización es 540 calorías por cada gramo, o eso equivale a 2.261.000 julios por cada kilogramo, ¿ya? Y el de condensación es lo mismo, pero con signo cambiado, nada más. Negativo, ¿no? Eso por si es que necesitan información para algún ejercicio por ahí, ¿no? ¿Ya? Ya ahí está. Para cualquier otra sustancia hay que buscar, ¿no? ¿De acuerdo? Pueden buscar ustedes en internet, en los libros, en la base de datos. ¿Ya? Entonces, fíjense, el calor, ¿qué efecto va a tener sobre las sustancias? Puede cambiar su temperatura siempre y cuando el estado no cambie. Entonces utiliza las fórmulas de calor sensible. O también puede producir un cambio de estado. Cuando hay un cambio de estado, obviamente sucede un cambio en el estado de agregación, pero la temperatura se mantiene constante. Por ejemplo, en el caso de que sea fusión para una presión atmosférica normal, la temperatura va a permanecer en 0 °C. Y cuando es ebullición, la temperatura tendría que permanecer en 100, ¿no? Ya, depende, ¿no? La temperatura cuando hay cambio de estado no cambia, ¿sí? No cambia, queda constante. Pero el calor siempre se va a manifestar desde, ¿no? Siempre se va a mover desde una fuente fría hacia una fuente caliente, ¿de acuerdo? Sea como sea. Supongamos que aquí entonces tenemos nosotros un vasito y colocamos agua líquida. Si la temperatura inicial, yo me puedo imaginar, supongan que es 25 y la temperatura final es 75. Entonces al inicio está como líquido y al final sigue como líquido. ¿Qué hemos hecho? Simplemente hemos incrementado la temperatura. Entonces hemos agregado un calor sensible, ¿no? Si yo tuviese aquí 100 gramos de agua, entonces el calor sensible serían los 100, ¿no? Los 100 gramos por el calor específico del agua líquida por la diferencia de temperatura, 75 menos 25. Entonces los gramos se cancelan, los grados centígrados también. Y aquí tendríamos, ¿no? El valor. 50 por 100 serían 5.000 por 4,184, ¿no? Sí, fíjense, 75 menos 25, 50 por 4,187 por 100. 20.935 julios. Ahí está, ¿no? Entonces, si en un vasito de agua, en un vasito de vidrio coloco 100 gramos de agua y mido la temperatura al inicio 25 y después calentamos y después medimos que la temperatura es 75, entonces la temperatura aumentó y eso a raíz de que le agregamos al agua 20.935 julios. Para que el calor pueda viajar hacia el agua fría, la temperatura de la fuente, ¿no? Tiene que ser mucho mayor, ¿no? Mucho mayor a 75. Para que el calor viaje, ¿no? Sí. En el caso de que haya cambio de estado, podemos tener aquí el vasito precipitación, ¿no?
Aquí vamos a tener agua hirviendo. Aquí se va a formar vapor, ¿no? Sí, vapor. La temperatura va a mantenerse en 100. No va a cambiar mientras exista líquido y vapor en equilibrio. No va a cambiar la temperatura. Al inicio, cuando empieza a salir las burbujitas, es 100. Y cuando ya la última gotita se está evaporando, sigue siendo 100. ¿No? ¿Pero por qué se está evaporando? Porque aquí hay un calor, ¿no? Un calor del tipo latente, ¿no? Que está absorbiendo el agua. Ahí está. Y obviamente la temperatura de la fuente, ¿no? De calor tiene que ser mayor a 100, pues, ¿no? Si no, no va a haber flujo de calor, ¿no? Si es mayor a 120, entonces el calor va a viajar hacia el frío, que en este caso 120 comparado con 100, 100 es más frío que 120, ¿no? Y si yo tuviese, por ejemplo, los mismos 100 gramos, ¿qué cantidad de calor necesitamos? Los 100 gramos por el calor latente de ebullición, ¿no? ¿Sí? De ebullición, que es 2261 julios por cada gramo. Entonces el calor latente para evaporar hasta el último gramito va a salir de aquí. Ahí está, ¿no? 226.100 julios. Entonces esta sería la cantidad de calor para evaporar. Pero no se olviden que para que el calor pueda ingresar al agua líquida, aquí en el primer caso, la temperatura de la fuente tiene que ser al menos mayor de 75. Y para que el calor pueda viajar hacia el agua hirviendo, la temperatura de la fuente ya tendría que ser mayor a la temperatura de ebullición. ¿Para qué? Para que haya transferencia de calor en ese sentido. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre las dos fórmulas? Que aquí aparece la temperatura, ¿no? Y aquí no aparece la temperatura. ¿De acuerdo? Pero siempre hay que entender de que el calor no va a moverse a ningún sitio si es que no hay una diferencia de temperatura. Entonces yo quiero que este calor pase al agua líquida, el calor tendrá que provenir desde una fuente por lo menos arriba de 75, mayor o igual, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del cambio de estado para agua hirviendo, el calor de la fuente no puede ser igual a 100, porque si es igual a 100 va a quedarse ahí el agua sin hervir, ya no va a haber flujo de calor, ¿no? No va a haber flujo de calor, ¿sí? Tiene que ser obligatoriamente mayor a 100. Basta que sea 101 grados centígrados y hay flujo de calor. No puede ser igual a 100, como en este caso, ¿no? Aquí sí puede ser igual a 75. ¿Por qué? Porque la temperatura del agua empieza en 25, ¿no? Eso es menor a 75, entonces va a ser 26, 27, 28. Ya después casi al final vamos a llegar a 74, 74,5, 74,9, 74,99, 74,999, ¿no? Y cuando llega a 75, ahí ya no hay razón de transferencia de calor y el agua queda en 75 grados, ¿no? ¿Ya? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? El calor de combustión se maneja como una fórmula de calor latente. ¿Ya? Ahí está. El calor de combustión es la masa del combustible por un calor de combustión. Se maneja muy parecido a la fórmula de calor latente. ¿Ya? Y el calor de origen eléctrico ya lo saben, ¿no? La ley de Joule, ¿no? ¿Ya? Que es la intensidad al cuadrado por la resistencia, o también es igual al voltaje, o la caída de voltaje si quieren, por la intensidad. Ya, ahí está, ¿no? Listo, Juan. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda.
¿Dudas, preguntas? ¿Consultas, jóvenes, hasta aquí? Ese valor que sacó del calor latente, de 22.271, es de tabla. Sí, ¿qué consulta tiene de ahí? Ah, me preguntaba si era de tabla, ¿no? O de dónde la deduzco, digamos. De aquí, de esta parte, ¿no? Exactamente. Ya, de ahí sacamos. Ya. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Ya. Bueno, vamos a ver ahora el concepto, jóvenes, de calor específico, que aquí, miren, lo hemos anotado, pero muy someramente, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? El concepto de calor específico. Ahí está, ¿no? ¿De acuerdo? El calor específico. Si nosotros despejamos de la fórmula de calor sensible, porque el calor específico se utiliza para calor sensible, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente, fíjense, el calor específico va a ser igual a la cantidad de calor intercambiado, la masa y la diferencia de temperaturas, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Si lo hacemos específico, ¿no? Entonces, fíjense, aquí introduciendo el concepto de calor específico. Bueno, en realidad este es el calor específico, pero muchas veces hay también al calor sobre la masa, también se le llama calor por unidad de masa. Pongámosle calor por unidad de masa, ¿no? En termodinámica se le dice calor específico al calor por unidad de masa, ¿no? Si es que están llevando termo. Entonces esto sería igual a Q entre delta T. No es ninguno de estos calores que hemos estudiado acá, ¿no? No es densidad de flujo, digo, no es razón de transferencia de calor, no es calor por unidad de área, no es calor por unidad de volumen, es calor por unidad de masa. Esto de aquí, Q minúscula nomás, ¿no? Entonces hay que diferenciarlo, ¿no? Esto es razón de transferencia de calor, esto es densidad de flujo de calor, esto es calor volumétrico y esto es calor por unidad de masa, ¿ya? Calor por unidad de masa, ¿ya? Ahí está, entonces el calor específico lo podemos representar así. Calor por unidad de masa entre delta T. Ahora, miren, cuando nosotros agregamos calor a la materia sufre cambios, ¿no? Sufre cambios. Esos cambios, obviamente, se van a poder observar por un cambio en la temperatura, desde luego, claro que sí, desde el principio. Pero también la materia puede llegar a cambiar de volumen, ¿no? La materia puede llegar a cambiar de volumen, ¿de acuerdo? Entonces, esto también se puede anotar de esta manera. Ya, ahí está. Delta T, ¿no? Esto está T mayúscula, temperatura, ¿no? Ahí está, mejor así. Ahora, depende cómo se agrega el calor. Entonces, esto es muy importante, ¿no? El calor intercambiado por unidad de masa puede suceder, ¿no? A presión constante y a volumen constante. ¿Ya? O sea, aparte de que el calor cambia la temperatura de las sustancias, también puede ocasionar cambios en la presión y cambios en el volumen, especialmente en sustancias gaseosas.
¿no? Entonces, a raíz de eso es que ya podemos tener dos calores aquí. Un calor específico medido a presión constante, ¿no? Como es multivariable, entonces esto sería así, medido a presión constante. Y este calor que se proporciona a presión constante se le llama entalpía específica. Ya, ahí está. Esa es la definición entonces del calor específico a presión constante. O también podría suceder que el calor se suministre a volumen constante, ¿no? Entonces este calor ocurre a volumen constante, va a lograr un cambio en su temperatura, pero aquí estamos indicando que el volumen es constante. Y este calor se le llama cambio de energía interna específica. Ya, ahí está. ¿Sí? Entonces hay dos calores específicos. ¿Por qué? Porque el modo en que se suministra de calor puede suceder a presión constante o puede suceder a volumen constante. Pero aquí, miren, ocurre lo siguiente. En sólidos y líquidos, las variaciones, jóvenes, del calor que se suministra a presión o a volumen constante es mínima, o sea, son iguales. Ya en sólidos y líquidos se puede decir que el calor específico a presión constante es lo mismo que decir el calor específico a volumen constante y simplemente una sola C. Pero en gases ya es diferente. Entonces la cosa cambia en gases. No, Cp no es igual a Cv. Lo que sí es igual es que Cp menos Cv es igual a la constante universal de los gases. ¿Ya? Ahí está. ¿De acuerdo? Es igual a la constante universal de los gases. Entonces en gases es diferente. No es lo mismo calentar aire a presión constante que calentar aire a volumen constante. Cuando caliento aire a presión constante, la cantidad de calor es mucho mayor. Pero cuando caliento aire a volumen constante, la cantidad de calor que necesito para llegar a la misma temperatura final es mucho menor. ¿No? Porque cuando se calienta a presión constante, entonces parte de la energía, ¿sí?, se utiliza ¿para qué? Para aumentar el volumen, para generar un trabajo mecánico, ¿no? Para generar un trabajo mecánico. Y ese trabajo mecánico ciertamente absorbe energía. Por eso es que en gases C sub P no es igual a C sub V. Generalmente C sub P, no generalmente, siempre C sub P es mayor a C sub V. En otras palabras, la energía calorífica para calentar aire a presión constante es mayor que aquella energía calorífica para calentar aire a la misma temperatura a volumen constante. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tenemos el concepto de, en función a esto, el concepto de entalpía, H, y de energía interna. U, ¿no? Sí, ahí está. Estos conceptos han tenido que haberlos visto en físico-química. Y también los van a ver en termodinámica, así que están llevando paralelamente termodinámica. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, la entalpía es igual, si nosotros venimos por acá, ¿no? El cambio de la entalpía. A ver, para que haya coherencia, ¿no? Con las fórmulas, vamos a borrar esto. Si yo despejo, voy a obtener que el cambio en la entalpía específica es igual a ¿qué cosa? A Cp por dt, ¿no? ¿Sí? Si integramos esto en una sola dimensión, vamos a tener el cambio de entalpía específica es igual a Cp por delta T. ¿Ya? Y si lo multiplico por la masa, entonces estoy calculando la energía total, ¿no? O la entalpía total. Entonces voy a tener cambio de entalpía del sistema, masa por Cp por delta T. ¿No? Del mismo modo puedo hacer con la energía interna. Masa por Cv delta T. ¿No?
Y esto debería ser válido para gases y para líquidos. Claro que en los gases, en los líquidos, CP es casi igual a CB, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Ahí está. ¿Sí o no? Así se puede calcular el cambio de entalpía entonces, ¿no? Para sustancias sólidas, líquidas o gaseosas. Y el cambio de energía interna también. ¿Ya? Entonces el cambio de entalpía siempre es mayor al cambio de energía interna. En sólidos y en líquidos el cambio de entalpía es ligeramente, un pelín superior al cambio de energía interna. Pero no nos vamos a hacer lío, los podemos suponer iguales, ¿no? Porque CP es casi igual a C sub B, ¿no? Porque en realidad los sólidos y los líquidos también se dilatan un poquito, ¿no? Cuando se los calienta o cuando se los enfría se contraen un poquito y cuando se los calienta se dilatan un poquito. Entonces ese pequeñito cambio en el volumen hace que el cambio de entalpía sea un pelín superior al cambio de energía interna. Pero para fines prácticos podemos suponerlo iguales en sólidos y en líquidos. En gases ya ahí sí es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. ¿Está bien? ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Bueno, dudas, preguntas, jóvenes. Ya. Muchas veces, jóvenes, cuando se calculan los cambios de energía interna y los cambios de entalpía, lo que importa más que cualquier otra cosa es la diferencia, el delta, ¿no? Lo que importa es la diferencia, más que tratar de conocer la entalpía absoluta en un punto, ¿no? Sí, entonces aquí podemos tener una referencia aquí, un punto de partida, digamos, en donde podríamos decir que es cero. Y aquí yo podría tener, jóvenes, por ejemplo, si hablamos de entalpía, podría tener una lectura de entalpía hasta aquí. Esta podría ser la entalpía 1. Y se mediría desde este punto de referencia. Después, para esa misma sustancia, en una entalpía superior, podríamos tener aquí una entalpía 2, ¿no? ¿Y qué es lo que me interesa? Simplemente lo que me interesa es el cambio en la entalpía. Entonces me interesa averiguar esto, ¿no? Ahí está, solo el cambio en la entalpía. ¿Eso qué significa? Que yo mi referencia lo puedo mover al lado que me dé la gana, lo puedo mover aquí. Entonces mi nuevo punto de partida es este, pero la diferencia sigue siendo el mismo, ¿no? Si mi referencia está medio desde aquí, obviamente, ¿no? Aquí vamos a ponerle referencia A, y aquí referencia B. Entonces aquí yo tengo la entalpía en base a la referencia A, y también puedo tener la entalpía 1 en base a la referencia B. Pero al final y al cabo, la diferencia, sin importar cuál es la referencia, siempre es la misma. Aunque cambiemos la referencia, son iguales, ¿no? ¿Sí? Son iguales. ¿Me entienden? Lo que importa es la diferencia. Además, es muy difícil saber cuánto es la entalpía absoluta, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuánto es la entalpía absoluta de una sustancia? No, es difícil. Algunos dicen que cuando la temperatura de la sustancia es cero absoluto, 0 Kelvin, ahí la entalpía es cero. Entonces no podemos saber cuánto o en qué situación la entalpía de una sustancia es cero, absolutamente hablando. Lo que sí podemos saber o hablar es en términos relativos. ¿Por qué? Porque podemos cambiar la referencia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo que nos interesa es la diferencia. Lo mismo podemos decir de la diferencia de energía interna. Solo me interesa la diferencia. No me interesa averiguar los valores absolutos.
¿Ya? Ahí está, jóvenes. Entonces, para muchas sustancias simples y puras como el agua, entonces fíjense, para sustancias, ¿no? Simples y puras, ejemplo, el agua, algún refrigerante, por ejemplo, el refrigerante 134A o el amoníaco, ¿no? O a lo mejor el propano. Para cualquier sustancia simple y pura, estos son algunos ejemplos de sustancias simples y puras, yo puedo averiguar qué cosa. Puedo averiguar la entalpía específica, la energía interna específica de tablas, ¿no? Y va a depender si el agua o cualquiera de estas sustancias, ¿no? Está como líquido saturado, porque tenemos líquido saturado, vapor saturado y podemos tener vapor recalentado, ¿no? Estas tres posibilidades hay, ¿no? Entonces, vamos allá a lo de tablas, ¿sí? O en algunos casos también podríamos utilizar sus calores específicos. En el caso del agua líquida, acuérdense que el calor específico del agua líquida es 4187 julios, kilos, grados centígrados, ¿no? Sí, ahí está. Entonces podemos trabajar con ese valor también para averiguar las entalpías, ¿no? Y podemos generalizar. Podríamos decir, jóvenes, lo siguiente, ¿no? A ver, aquí al lado. Aquí vamos a hacer la entalpía, por ejemplo, ¿no? Podemos calcularlo de esta manera. La entalpía en un punto va a ser igual a la masa de la sustancia, el calor específico a presión constante, la temperatura en ese lugar, menos la referencia. ¿Ya? Y la entalpía en 2, la masa de la sustancia, Cp, T2, menos la referencia. Miren, esta es la referencia, ¿no? Y la referencia puede ser cualquier valor que uno quiera. Aquí, aquí o donde se le ocurra a uno. Donde sea. Lo que importa al final es la diferencia, ¿verdad? ¿Sí? Si yo calculo la diferencia, también con la energía interna se hace lo mismo. Va a ser igual a qué cosa? H2 menos H1. Si reemplazo voy a tener flujo másico, o digo, masa, no flujo másico, masa T1 menos T0 menos masa Cp T2 menos T0. ¿No? Entonces delta H va a ser igual. Miren, puedo factorizar esto, la masa y el calor específico. T1 menos T2 menos T0 más T0. Y esta referencia se me anula y obtengo la fórmula que ya sabemos, ¿no? Ahí está, ¿de acuerdo? Lo mismo va a funcionar o lo mismo podemos tener para la energía interna. Esa referencia se anula. Es más, no importa, no interesa cuánto es esa referencia. La referencia puede ser 25 grados centígrados. La referencia puede ser 0 grados centígrados. La referencia puede ser 0 Kelvin por último, ¿no? No importa. Al final y al cabo, matemáticamente la referencia se anula. ¿Ya? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre este ejemplo? O sobre esto. Y sobre la energía interna también, ¿no? Por si acaso, entalpía y energía interna, ¿no? ¿Ya? Igual podemos tener, ¿no? Y lo que importa es la diferencia. Y T0 se va a anular. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre esto? Esta fórmula se puede utilizar para gases, para líquidos y para sólidos, ¿no? Lo único que hay que tomar en cuenta es cuánto vale Cb y Cp. En gases es distinto. En sólidos y en líquidos es casi lo mismo, por no decir lo mismo. Entonces, estas fórmulas de cambio de entalpía y cambio de energía interna lo puedo usar para gases,
para líquidos y para sólidos, ¿verdad? No importa. Lo que sí importa es saber, ¿no? Si es sólido, líquido o si es gaseoso. Si es sólido, líquido, trabajo con el calor específico y punto. Del sólido o del líquido. Y si es gas, a constante o a volumen constante. Entonces, si es a presión constante, trabajo con CP. Balance de materia y el balance de energía. Eso vamos a utilizar bastante también. ¿Ya? Ahí está, balance de materia y balance de energía. Para un sistema cualquiera, ¿no? Entonces, fíjense, aquí lo que vamos a hacer es dibujar un sistema cualquiera. ¿Ya? Un sistema termodinámico. Pero no me conviene dibujarlo así porque a lo mejor nos vamos a confundir, ¿ya? Me conviene dibujarlo de esta manera, con muchas entradas y muchas salidas. ¿Ya? ¿Está bien? Este es nuestro sistema termodinámico. ¿Ya? Ahí está. Entonces, nuestro sistema termodinámico, ¿qué tiene? Un volumen de control, ¿no? Fíjense que el volumen de control es una idea mental, ¿no? Es una construcción mental que me ayuda a aislar mi sistema del exterior. ¿Con el fin de qué cosa? De simplificar su entendimiento y su posible solución o interpretación, ¿no? Ahí está. Este es nuestro volumen de control. Ya está delimitado por el sistema termodinámico, está delimitado por el volumen de control. Puede ser cualquier máquina, puede ser un motor, ¿no? Puede ser un motor de automóvil, en donde por un lado ingresa la gasolina y por el otro lado ingresa el oxígeno. Y sea escape, ¿no? De esos deportivos que tienen dos escapes a los lados. Entonces tiene aquí un escape y aquí tiene otro escape, ¿no? O por ahí es un corazón, ¿no? Un corazón en donde tenemos las venas de entrada y salida, la vena cava, la vena aorta, ¿no? Sí, habría que tener un poco más de entendimiento sobre la biología del corazón, que eso es muy interesante. Entonces, el corazón puede ser un sistema termodinámico. Puede ser una célula también, un ser vivo, una célula. Es un sistema termodinámico. Puede ser también un ser humano, ¿no? Que tenga varias entradas y varias salidas, ¿no? Sí, ¿de acuerdo? Una entrada por la boca, una entrada por la nariz y dos salidas, ya se imaginan, ¿no? Ahí está. Entonces puede ser lo que ustedes quieran, pero en donde ocurran fenómenos térmicos, ¿no? Sí. Bueno, la mayoría de los fenómenos, o todos los fenómenos de la naturaleza son fenómenos o son sistemas termodinámicos. Toditos, no hay ningún fenómeno que no sea termodinámico, porque todos están relacionados con el calor sí o sí. Entonces, fíjense, este sistema es susceptible de ¿qué? De transferir calor, ya sea que el calor entre o ya sea que el calor salga.
pero también puede transferir trabajo, ¿no? ¿De acuerdo? Puede transferir trabajo. Según la convención de termodinámica, hay que tener mucho cuidado con los signos, ¿no? En termodinámica, el trabajo que sale, este trabajo que sale es positivo y el trabajo que entra es negativo. En termodinámica, ¿no? ¿Sí? Nosotros lo vamos a cambiar. Nosotros lo vamos a cambiar, jóvenes. Vamos a decir, si entra al sistema es positivo, más simple. Y si sale del sistema es negativo. Entonces, en termo se utiliza esto, así, ¿no? ¿Ya? Con el ingeniero Gonzalo creo que lleva en termodinámica, ¿no? ¿Sí? El calor que entra, positivo. El trabajo que sale, positivo. El calor que sale, negativo. En cambio, el trabajo que sale, positivo. Esa es la convención estándar en termodinámica. Nosotros lo vamos a cambiar. ¿Sí? Si entra al sistema, sencillito. Si entra es positivo, ¿no? Entonces, este es positivillo y este es negativillo, ¿ya? O sea, los signos tienen que establecerse de manera intuitiva. Si entra al sistema, no importa qué forma de energía sea, calor, trabajo, es positivo. Y si sale del sistema, está perdiendo, entonces es negativo, pues, ¿ya? De paso, aquí adentro, ¿qué tenemos? Un contenido, ¿no? Hay una masa ahí adentro, ¿no? ¿Sí? Hay un contenido, hay materia ahí adentro, y si hay materia también hay energía. Si esto fuese un corazón, no me van a decir que en algún momento determinado hay corazón, hay sangre dentro del corazón. Y si fuese el motor de un automóvil, no me van a decir que en una situación determinada hay aire, hay gasolina y hay gases de combustión dentro del motor que están procesándose para producir potencia. Si fuese un estómago, una panza, un estómago, igual, ¿no? Hay masa dentro del estómago, a no ser que uno esté con hambrecita, ¿no? Pero está el bolo alimenticio, están los líquidos, ¿no? Entonces hay contenido dentro del estómago. Un estómago es un reactor químico, es un sistema termodinámico también. ¿Ya? Entonces no se vayan a olvidar, nosotros vamos a cambiar los signos, pero vamos a trabajarlos de manera intuitiva. Energías que entran al sistema, positivillas. Energías que salen del sistema, negativillas. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué vamos a tener? Flujo másico de entrada, 1. Un flujo másico de entrada, 2. Un flujo másico de salida, 1. Un flujo de masa de salida, 2. Flujo, ¿no? Es masa por unidad de tiempo. Y si hay masa entrando y saliendo, hay energía. También por unidad de tiempo. Y también, obviamente, las que salen, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Qué me dice el balance de materia? El balance de materia lo vamos a concebir de manera total, ¿ya? Sin reacción química. Total. Bueno, en realidad el balance de materia total funciona cuando hay o no hay reacción química, no importa. Entonces, fíjense, todo lo que entra al sistema menos todo lo que sale es igual a la variación del contenido, ¿ya? Ahí está. Todos los flujos másicos de entrada. Menos todos los flujos másicos de salida. Es igual a la variación del contenido. Ahí está. Ese es el balance de materia total, ¿ya? Entonces, el sistema puede tener muchas entradas, puede tener muchas salidas. Entonces, la sumatoria de todo lo que entra menos la sumatoria de todo lo que sale es igual a la variación en el contenido, ¿no? Si entran en total 10 kilos por segundo al sistema y salen en total 9 kilos por segundo, entonces hay una variación de 1 kilo por segundo dentro del sistema. Hay una acumulación porque entra más de lo que sale, ¿no? Y esa es una derivada. ¿Por qué? Porque cambia en el tiempo. En el primer segundo va a acumularse 1 kilo extra. En el segundo número 2 van a acumularse 2 kilos.
En el tercer segundo, 3 kilos. Entonces está cambiando continuamente. Por eso notamos derivada. ¿Ya? Vamos con el balance de energía ahora. El balance de energía se reduce por la primera ley. Se reduce la primera ley, ¿no? De la termo. El balance de energía no hay parcial ni total. Es total el balance de energía, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener la razón de la transferencia de calor. Aquí está, miren, ya lo conocían. Más el trabajo es igual a la variación de energía total del sistema más la variación en la energía del volumen de control. Ahí está, ¿sí? En el estado estacionario las derivadas se hacen cero. Ambas derivadas se hacen cero en el estado estacionario. Pero cuando ya no es estado estacionario, ya cuando depende del tiempo, las derivadas no pueden ser cero. Entonces, en función de esto, tenemos dos tipos de sistemas, ¿no? Un sistema abierto de estado estable y flujo estable, también llamado proceso en régimen permanente, proceso estacionario, ¿no? ¿De acuerdo? Y también tenemos un sistema abierto de estado uniforme y flujo uniforme, que sería un sistema dinámico, un sistema transitorio, ¿no? Entonces, en el estado estacionario, las derivadas se hacen cero, ¿no? Las derivadas se hacen cero. Entonces, el balance de materiales se simplifica mucho. Todo lo que entra tiene n entradas y m salidas, ¿no? Es igual a todo lo que sale. Ahí está, para un sistema de n entradas y m salidas. ¿Ya? A ver, esto lo vamos a borrar porque también no tenemos que simplificarle la primera ley, ¿no? Ahí está, esta sería entonces el balance de materiales, ¿no? Totales. Y el balance de energía para un sistema abierto de estado estable y flujo estable o estacionario, o también se dice en régimen permanente, sería igual a calor más trabajo es igual esto de aquí, ¿no? Porque la derivada se hace cero, ¿no? Entonces, la derivada se elimina. Entonces sería el cambio de energía total, ¿no? Entre las corrientes de entrada y salida, ¿no? Entonces tendríamos todo lo que sale multiplicada por su energía, ¿no? Que sería igual a la entalpía más la energía cinética más la energía potencial de salida, ¿no? Menos todo lo que entra. Igual a 1 hasta n del flujo másico de entrada por lo mismo, la entalpía de entrada, la energía cinética y la energía potencial, pero a la entrada. Ahí está, ¿sí? Teniendo en cuenta con mucho cuidado la convención de signo, ¿no? Si utilizásemos la primera ley como se ve en termos, sería simplemente calor menos trabajo, y ahí ya funcionaría igual, ¿no? Pero respetando la convención de signos, ¿ya? Tiene que funcionar igual, ¿ya? Tiene que funcionar igual. ¿Y cómo sería para un sistema dinámico? Sería así, ¿no? Ahorita vamos a terminar. Yo también tengo unas cosillas que hacer. Entonces, para un sistema abierto de estado uniforme y flujo uniforme, ¿no? Me daría directamente con las masas totales, ¿no? Entonces, fíjense. Todo lo que entra. Menos todo lo que sale. Fíjense que ya no anoto punto, ¿no? Ya no son flujos, son masas totales.
¿no? Porque estamos eliminando el tiempo aquí. Esto es igual a la masa final menos la masa inicial del volumen de control. Ahí está. Así sería entonces ya la ecuación resuelta para un sistema de estado uniforme y flujo uniforme. ¿Y cómo sería la primera ley? El balance de energía. Sería igualito, ¿no? Calor, trabajo. No se olviden, positivos ambos si entran, negativos si salen, ¿no? Entonces aquí, ¿qué tendríamos? Ahora es salida, ¿no? Salida. Por su energía, ¿no? Entalpía, energía cinética de salida. Energía cinética nomás, ¿no? Y energía potencial de salida, ¿no? Menos lo que entra. Igual a 1 hasta n. Fíjense que no estoy anotando los puntitos. Aquí también, van a disculpar, aquí también, ¿no? El punto ya no aparece por si acaso, ¿ya? No son flujos. Este sería calor total, trabajo total, masa total que ingresa, masa total que sale. Es ya integrado, o sea, está resuelto esto, ¿no? Por la entalpía, más la energía cinética, más la energía potencial a la entrada. Más la masa final que queda dentro del volumen de control por la energía interna, menos la masa que queda inicial en el volumen de control por su energía interna, dentro del volumen de control. Ahí está. Esa sería entonces la primera ley o los balances de materia y energía, ¿no? Para sistemas de estado uniforme y flujo uniforme. ¿Ya? Bueno, si recién están llevando termo, estas fórmulas seguro que todavía no las están viendo. Seguro que todavía no las están viendo, ¿no? ¿Ya? Y lo van a ver como calor menos trabajo, ¿no? No hay problema. ¿Ya? Yo no lo voy a usar mucho tampoco. ¿Sí? No lo voy a usar mucho. Al menos de estado uniforme y flujo uniforme no lo voy a usar mucho. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Esto obviamente no se lleva en fisicoquímica, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Bueno, preguntas, jóvenes, dudas. Todo claro, ingeniero. Ya, entonces estas son fórmulas para usar y agarrar, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya, vamos a hacer algún ejemplo, pues, ¿no? Y algún ejercicio. A ver, ¿qué horas son? Ya, está bien, Jonas. Aquí lo vamos a dejar mejor para que no queden asustados, ¿ya? Sí, por ahí ya quedaron amedrentados con estas expresiones, ¿no? Y no está bien que empecemos así, ¿no? ¿Ya? Ahí lo vamos a dejar. Me mareó la fórmula, ingeniero. Sí, un ratito. Vamos a... Yo la conocía, pero sin los últimos términos.